Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí con la clase de Departamento de Escuela Dominical de Primera Iglesia Bautista de Orlando este 31 de enero de 2021. Espero que Dios le haya bendecido grandemente durante esta semana y que esté listo para estudiar la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando sobre el tema Conociendo a Dios. En nuestra clase de escuela dominical, estudiando el Salmo 119. Salmo 119. Voy a leer la porción que vamos a estudiar de versos 17 a 24. Versos 17 a 24. Y vamos a pausar por una oración. Dice la palabra, Salmo 119, 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, de versos 17 a 24. Oremos. Gracias te damos primeramente, Señor, por concedernos este tiempo de estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y concede a nosotros entender lo que estamos estudiando y llevar de aquí algo de gran beneficio para nuestras vidas espirituales. Gracias te damos, Señor, por dejarnos tu palabra, estas instrucciones de sabiduría para guiar nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y pedimos en nombre de Cristo Jesús, para su honra y gloria. Amén. Esta clase se titula Conociendo a Dios. ¿Tú conoces a Dios? Es la pregunta. Y otra pregunta, ¿puede el ser humano conocer a Dios? ¿Cómo puede un ser humano finito conocer a un Dios como el Dios que nosotros entendemos? Es un ser sublime, invisible, misterioso, eterno. Un ser que trasciende todo el universo, pero también es omnipresente dentro de este universo que Él ha creado. Yo pienso que un ser eterno como nuestro Dios no puede ser conocido personalmente, a menos que este Dios se manifieste y se revele a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros conocerle? A menos que Él se manifieste, que se revele. Y el autor del Salmo 119 tiene buena noticia. Dios se ha manifestado y podemos conocerle de manera personal por medio de la revelación de su palabra, es decir, la Biblia. Podemos conocerlo de manera personal. Es el mensaje del Salmo 119. Es un salmo muy conocido, principalmente por ser el salmo más largo en todo el libro del Salmo y en toda la Biblia. Este salmo tiene varias características. Es el salmo más largo, como dije, 2 veces más largo que el salmo de segundo lugar, el Salmo 78, que consiste en 72 versos. Pero el Salmo 119 consiste en 176 versos. Varios han aceptado el reto de memorizar el Salmo por completo, todos los 176 versos. El gran predicador Carlos Spurgeon lo recomienda a todo cristiano. Y entre los más notables que memorizaron este Salmo es el obispo de Edimburgo, en Escocia, George Wishart. Este obispo, George Wishart, se encontró con un problema que iba a ser ejecutado en la horca. Fue sentenciado a muerte y estando
ya listo para ser ejecutado, estando sobre la tarima, aprovechó una costumbre de aquellos tiempos que el hombre sentenciado a muerte antes de morir tenía el derecho de recitar o cantar un salmo favorito. Y el obispo George Wishart escogió cantar el Salmo 119, todos los 176 versos antes de su muerte. Y fíjense que antes de que terminó con los 176 versos del Salmo 119, llegó el mensajero con noticias de su perdón y fue salvado de la muerte. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué 176 versos? Y esta es la respuesta. En hebreo hay 22 letras. Y este es un salmo acróstico. Un salmo acróstico. Quiere decir que los primeros 8 versos son dedicados a la letra Aleph. Aleph, la primera letra, la A del abecedario hebreo. Aleph. Entonces, cada verso, la primera palabra empieza con Aleph. De igual manera, los siguientes 8 versos se dedican a la letra Bet, Aleph, Bet. Y 8 versos más con la letra Gimel. Cada palabra empieza con esta letra Gimel. Aleph, Bet, Gimel. Es la ABC del abecedario hebreo. Entonces, tenemos 22 letras con 8 versos dedicados a cada letra. Tenemos 176 versos en el Salmo. Aquí tenemos la letra Gimel y pueden observar que cada palabra de esta sección que vamos a estudiar, versos 17 a 24, empieza con la letra Gimel en hebreo. Hay que recordar también que esto se trata de poesía. No es una narración. No hay una secuencia de un verso con otro verso necesariamente. No nos está relatando una historia. Cada verso es parte de un poema que es una colección de alabanzas cortas. Alabanzas que engrandecen la palabra de Dios. Porque eso es lo que une el Salmo 119, su gran énfasis, empezando con cualquier letra, es engrandecer la palabra de Dios. Y el énfasis de este poema acróstico sobre la palabra de Dios, miramos que el salmista menciona la palabra de Dios en 172 de los 176 versos. Solamente hay 4 versos donde no encontramos una referencia a la palabra de Dios. Pero esta referencia viene siendo a través de sinónimos. No siempre usa palabra de Dios. Encontramos que el salmista intercambia palabras como la ley de Dios, la palabra de Dios, los estatutos de Dios, los juicios de Dios, el mandamiento de Dios, el precepto de Dios, las ordenanzas de Dios, los testimonios de Dios, la enseñanza de Dios. Todas estas palabras se refieren a lo que podemos decir la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. El salmista, cuando él está escribiendo, está pensando principalmente en la ley de Moisés y también en las otras secciones del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos, el Tanaj. Pero su énfasis es la palabra de Dios. Y este salmo tiene una característica importante. El salmista divulga muchas experiencias privadas y personales, experiencias y observaciones que él ha tenido en su vida. Es un salmo bastante personal. Él habla, por ejemplo, del gozo personal que la palabra le ha dado a su vida. Habla de la sabiduría que la palabra le ha dado. Habla de tentaciones y aflicciones que ha padecido y la palabra vino a rescatarlo. Habla de persecuciones que la palabra le causó.
habla de la esperanza y el confort que la palabra le ha dado en situaciones difíciles. Habla sobre el contraste que el salmista ha observado en su vida. El contraste entre aquellos que cuidan de guardar la palabra de Dios y aquellos que descuidan y que ignoran la voz de Dios en la Escritura. Y también su salmo incluye ruegos y peticiones a Dios, que Dios le ayude a ser fiel y obediente a los mandamientos que Dios ha dado en su Biblia. El autor de este salmo es desconocido. Muchos de los salmos nos introducen que son un salmo de David, pero este no dice que es de David, no nos presenta cuál es el autor. Algunos piensan que podría haber sido David y es posible. En mi opinión, la piedad que este salmo expresa es similar al amor por la palabra de Dios que encontramos en personajes bíblicos como Esdras o Nehemías. De todas maneras, tenemos suficiente información de fondo para empezar a aprender qué nos puede decir el salmista en la sección Gimel de este gran canto, este gran poema sobre cómo conocer a Dios de manera personal. Así que empecemos con la primera parte. Conociendo a Dios, y podemos resumir esta primera verdad del Salmo, es que vivimos para guardar la ley y mirar sus maravillas, las maravillas de la ley. Vivimos para guardar la ley. Entonces la primera palabra del verso 17 es gemol en hebreo, gemol, lo cual significa, es del verbo gamal, que significa tratar a alguien o hacer con alguien, pero implica que ya hay una relación que existe. Dice, haz bien a tu siervo, haz bien es gemol, que viva y guarde tu palabra. El salmista ya considera que él conoce a Dios y tiene una relación con Dios. ¿Cuál es esa relación que él tiene con Dios? ¿Cómo se relacionan? ¿Son socios o son amigos? ¿Cuál es la relación? La primera relación, primordialmente, él se considera ante todo un siervo, un esclavo de Dios. Dios es el amo y el salmista es el siervo, el esclavo. Y ahí es donde tenemos que empezar. Esto es lo que el salmista ha aprendido de leer las Escrituras y lo que nos enseña. ¿Cómo viene el siervo, el esclavo ante su amo? No viene con orgullo, viene con respeto, con humildad y con obediencia, como observamos en esta gráfica de Egipto, el mundo antiguo. Así es un esclavo, un siervo ante su amo. Y el salmista le pide a Dios, haz bien a tu siervo. Claro, todos queremos que Dios nos haga bien, pero este siervo no está pensando de manera egoísta, no está pensando haz bien como prosperidad o mucha bendición o una vida sin sufrimiento. Es un siervo que tiene la ansiedad de servir, es un esclavo y quiere servir. Realmente lo que él está pidiendo es una oportunidad para servir, es una petición de oportunidad. Si Dios, el amo, le hace bien y le concede vida y le da oportunidad, el siervo mostrará su obediencia. Si el amo le concede vida, el siervo le mostrará su fiel obediencia. Es el sentimiento, el sentido de este verso. Su deseo del salmista es vivir. Y es vivir solo para servir. Es lo que él más quiere, vivir para servir. Es similar a lo que Pablo expresó en Filipenses 1:21, cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Vivir es Cristo. Pablo vivió para servir a Cristo y es el deseo del salmista, vida para servir. La siguiente
El siguiente verso empieza otra vez con Gimel, es la palabra gal, del verbo galá, gal, lo cual significa descubrir o destapar, descubrir. Primero el siervo le pide a Dios vida, oportunidad para servir, y ahora le pide que Dios destape sus ojos. ¿Y por qué es esto? Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y la verdad que el salmista está reconociendo es una verdad muy importante y muy básica en la Biblia, que por naturaleza los seres humanos somos ciegos. Estamos ciegos en cuanto a las cosas espirituales. Nuestros ojos están vendados. Somos totalmente dependientes de Dios, que Él nos abra nuestros ojos y nos conceda entender su palabra. Y varios versos del Nuevo Testamento expresan este mismo sentimiento de que somos ciegos. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cristo vino para cegar a algunos y para dar vista a otros. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9, 39 a 41. En otras palabras, ellos estaban totalmente ciegos y no veían nada. O Efesios 4:17 dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Son ignorantes y su entendimiento está entenebrecido, oscurecido, viven ciegos. Efesios 4, 17, 18. O dice Pablo también en 1 Corintios 2, 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. El hombre natural es aquello que no ha nacido de nuevo, que no es convertido, que Dios no ha tocado su corazón. Y para él las cosas de la Biblia son cosas locas, es una locura. Y no puede ver ni entender. Solamente Dios da la capacidad. Esta es la situación. La Biblia contiene maravillas, lo que el salmista quiere ver. Esa es la promesa. Y la palabra maravillas, en hebreo niflaot, significa cosas extraordinarias o obras maravillosas, que son las obras que Dios ha realizado en la redención de su pueblo. Lamentablemente, como dije, la Biblia es un libro cerrado para la persona natural. Y nosotros tenemos que llegar a la Biblia con humildad, con oración, con dependencia, clamando a Dios que Él abra nuestros ojos y nos conceda vista, es decir, entendimiento. Los orgullosos fariseos insistían que podían ver, y Jesús les dijo, porque dicen esto, su pecado permanece, ustedes se mantienen cegados. Y a menos que Jesús abra nuestros ojos, no podemos ver nada en el sentido espiritual. Por eso el salmista clamó, abre mis ojos, gal, destapa, descubre. Entonces llegamos a la segunda sección de lo que estamos estudiando, que podemos titular esta parte, somos forasteros quebrantados. Somos forasteros quebrantados. Primero vivimos para servir y ahora somos forasteros quebrantados. Versos 19 a 22. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos.
Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Recordamos una ocasión en el Antiguo Testamento. Moisés tuvo que salir de Egipto con prisa porque fue descubierto que él había matado a un egipcio. Y vivió en la tierra de Madián y ahí conoció a su esposa y tuvo hijos. Pero siempre se sentía lejos de casa, lejos de su pueblo que estaba en Egipto, su pueblo Israel. Y se consideraba él un forastero, un extranjero. Entonces cuando nació su hijo, le puso el nombre Gerson, lo cual significa extranjero allá. Gersham significa extranjero allá. Así que la palabra extranjero, forastero, es ger. Y esa es la palabra que empieza el verso 19, forastero, ger. Es interesante que el salmista se considera un forastero en este mundo. Él está diciendo que él no es de aquí, su hogar no está aquí en esta tierra. Las costumbres que él observa, el idioma, la manera de pensar, es todo opuesto a lo que él piensa cómo deben ser las cosas. Su ciudadanía es del lugar donde vive su amo, es decir, el cielo. Y tenemos que reconocer que es triste cuando andamos lejos de casa y solos, en una tierra desconocida, en una nación ajena, anhelando la casa propia, la gente de nuestra familia, anhelando hallar con quién conversar. Y el Nuevo Testamento también amplía este sentimiento. Cuando dice Pedro, en 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. 1 Pedro 2:11, como a extranjeros y peregrinos. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Así que estamos aquí, pero no somos de aquí. Y si es la verdad que no somos de aquí, estamos de viaje solamente, entonces no hagamos grandes planes aquí. Que nuestro corazón no esté centrado en este lugar. No seamos atraídos por las cosas que este mundo pueda ofrecer. ¿Por qué hacer grandes planes aquí cuando estamos aquí por poco tiempo más y ya llegaremos a nuestro hogar? Así lo dice Juan en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 de Juan 2:15. Lo único que nosotros podemos tocar con nuestras manos y cargar en nuestras manos que no es de este mundo es la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos, los juicios de Dios. Y la Biblia es un mensaje que proviene de afuera de este universo. Es un mensaje llamándonos a los extranjeros y peregrinos a continuar nuestro peregrinaje hasta llegar a casa donde vive Jesucristo. Por eso el salmista ruega, no encubras de mí tus mandamientos. En este mundo oscuro, la Biblia es la única luz que tenemos. En este mundo caótico, la Biblia nos ayuda a estar centrados, porque somos gerim. Continuamos con la siguiente gimel, que es la palabra garzá, del verbo garaz, que significa molido. Garzá. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Su alma está quebrantada, literalmente molida.
Y él dice que su alma está molida en todo tiempo. La palabra de Dios, que aquí dice son los juicios de Dios, no es un libro solamente para el domingo. La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro solo para bodas y funerales o para los tiempos angustiados de nuestras vidas. Los juicios de Dios, sus mandamientos, testimonios, preceptos y enseñanzas son tan deseados por el salmista en todo tiempo que su alma está molida sin tener la palabra de Dios en sus manos, en sus pensamientos, en su corazón. Y yo espero que tu experiencia y la mía también de día con día sea la misma. Nos morimos si no oímos la voz de Dios en la Escritura un día o de momento a momento. Continuamos con otra palabra que el salmista habla, obviamente Gimel, que es la palabra ga'arta, ga'arta del verbo ga'ar, reprender. Es una palabra fuerte, donde dice reprendiste, ga'arta, a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aquí el salmista se refiere a varios tipos de personas. Habla de los sedim, personas despiadadas, insolentes, malvadas. Y habla de los arurim, que son malditos. Arur es la misma palabra que Dios usó en Génesis 3:14, cuando maldijo la serpiente. Y en Génesis 3:17, cuando Dios maldijo la tierra, Arur. Y los malditos son arurim. Y los shogim, los desviados, los perdidos, los engañados. Debemos de tener mucho cuidado de no ser engañados, de no ser simples, de no creer todo, fácilmente llevados del camino verdadero. Porque uno alejado del camino verdadero de Dios, el camino verdadero, se vuelve insolente y cae bajo la maldición para en fin ser reprendido por Dios personalmente. El salmista lo había observado en las vidas de otras personas. Continuamos esta sección con la palabra gal, gal, que significa rodar en el sentido de quitar. Aparta, gal, de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Verso 22. Parece que el celo del salmista de guardar los testimonios y los juicios y los mandamientos de Dios le ha resultado en su vida personal en oprobio y menosprecio de aquellos malditos, insolentes, desviados. Y se burlan de él, se mofan de él. Y esto es de esperar. Los malvados son confirmados en su propia maldad cuando se burlan del sincero seguidor de Dios. Cuando, por ejemplo, tildan a los cristianos, aleluyas, hermanitos y fanáticos y cristianitos, fanáticos religiosos, no debemos de estar sorprendidos cuando nos hablan así. Pedro solamente dice esto en el Nuevo Testamento, cuando nos están criticando y cuando nos están escarneciendo, que sus críticas sean solamente por el Evangelio, solo por su odio del mensaje cristiano, que nunca tenga validez sus críticas, que nos puedan acusar de un crimen o un delito, porque eso sería de lo peor, manchando el nombre de nuestro Señor. Jamás suceda esto. Pero Pedro dice en 1 de Pedro 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4, 14 a 16. El salmista está rogando a Dios que le aparte el oprobio y el vituperio que ha experimentado en su vida, porque él es un sincero seguidor y que guarda las promesas, los juicios, los mandamientos de Dios. Puede ser que el oprobio y todo lo que él estaba sufriendo fue tan fuerte y tan pesado que el salmista sintió que ya no puede glorificar a Dios y le pide un descanso. Y la pregunta es, si nos están vituperando a nosotros, no debe ser una sorpresa. Si en nuestros tiempos se desata una persecución de cristianos en nuestra época, en nuestro país, en China, en los países musulmanes y donde predomina el paganismo, la persecución de los cristianos siempre está cerca, nunca está lejos. Y nuestro país se está volviendo cada vez más un país pagano, donde se demuestra el odio por el mensaje de Cristo. Esa es la segunda sección, que somos forasteros quebrantados. Y por último, la tercera verdad que queremos considerar, que todos los versos de la Biblia son delicias y consejeros. ¿Qué significa esto? El verso 23 y 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, de 23 a 24. Seguimos con la siguiente palabra de Gimel, que es en verso 23 la palabra Gam. Gam, lo cual significa también. En hebreo, este verso dice, también se sentaron príncipes conmigo. Entonces por eso empieza con Gimel, Gam, también. Y cuando dice que los príncipes hablaron, la palabra hebrea que utiliza aquí tiene el sentido de personas que están hablando entre sí o formando un complot, hablando en contra. Por eso se traduce así. Una cosa es cuando los ciudadanos, los vecinos y familiares se burlan y vituperan a los que obedecen la voz de Dios en las Escrituras. Pero es otra cosa enteramente cuando esta presión, cuando esta persecución no viene de los de alrededor, sino de las autoridades, de los gobernantes de la tierra. Eso es bastante pesado y bastante difícil. Y el salmista parece que él experimentó esta presión. Puede que hayan sido poderosos gobernantes paganos, poderosos gobernantes paganos que estaban tratando de intimidar a este sincero seguidor de Dios que quería guardar la palabra de Dios. Tal vez ustedes recuerdan la experiencia de Daniel y cómo los reyes, el rey Nabucodonosor, lo intimidaron para que él deshonrara a Dios y se inclinara ante los ídolos. O la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego. O podemos recordar los apóstoles, cuando las autoridades judías exigieron a ellos a no volver a predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Esta persecución, esta presión que viene desde arriba. Y yo estoy seguro que en los años venideros, el cristiano que aprecia y predica y enseña la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia, hallará más y más opresión por el gobierno aquí en Estados Unidos, porque ya se está empezando a ver. Estamos viviendo una época cuando están en las redes celestiales cancelando las voces, las cuentas de aquellos que los poderosos simplemente no quieren escuchar. Cuando los príncipes se sentaron con el salmista para hablar contra él, ¿cuál fue su reacción? Él dice, meditaba en los testimonios de Dios. Y esto es muy importante,
Pueden quitar de nosotros nuestras Biblias y nuestros libros religiosos y nuestros apps. Pueden quitar todo esto de nosotros, pero si hemos memorizado la palabra de Dios y la conocemos, no pueden quitar de nosotros de meditar y reflexionar en su palabra. Será algo que nunca podrían quitar de nosotros. Y sobre todo si hemos memorizado la palabra de Dios. Y entonces continuamos con la última palabra de esta sección. Otra vez Gimel, y otra vez es la misma palabra Gam. Porque en hebreo dice, también tus testimonios son mi delicia. Gam, como recuerdan, significa también. No sé si han tenido la experiencia, de estar totalmente confundido sobre una decisión que vas a tomar, no sabes qué hacer y hay mucha confusión, inquietud, angustia, porque simplemente no ves la solución. Y puede que sea un amigo o tu esposo, esposa o alguien que conoces, te aconseja perfectamente lo que necesitabas hacer. Y de repente por su consejo se te aclara todo. Y las nubes de inquietud se desvanecen y sale el sol. Y ya sabes por el consejo. Los gobernantes del mundo se rodean de cantidades de consejeros y expertos sabios sobre los asuntos que ellos están controlando. Y después de oír de los muchos consejeros, toman sus decisiones. Lo que el salmista está diciendo es que tú y yo tenemos aquí 176 consejeros. Cada verso del Salmo 119 es un consejero personal. En el hebreo dice un hombre de consejo. Es solamente un capítulo de la Biblia. Realmente en la Biblia entera tenemos 31,100 y pico de versos. Cada uno un consejero para darnos sabiduría y ayudarnos y a guiarnos por este mundo. Mira cómo anda la gente que no tiene la palabra de Dios. Lo expresa Isaías en 59:10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Pero los versos, cada verso de la Biblia nos da luz. Es un consejero directamente de parte de Dios. Y a través de la Biblia tenemos sabiduría que nadie más tiene. A través de la Biblia tenemos conocimiento y esperanza y entendimiento y discernimiento que supera en abundancia todas las más sabias y conocidas filosofías de este mundo. Por eso amamos la Biblia y meditamos en ella día y noche. Por eso es nuestra delicia, porque a través de estos consejeros llegamos a conocerle al Dios que la Biblia revela. Consejos, enseñanzas, juicios, testimonios, preceptos, mandamientos, estatutos, palabra. Pablo lo expresó así en 2 de Timoteo cuando escribió a Timoteo, que le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, 15 a 17. Si tu amor por la palabra de Dios es así como el amor que tiene el salmista por la palabra, lo estarás memorizando, lo estarás meditando, lo estarás estudiando, lo estarás leyendo, lo estarás oyendo, y en esto en todo tiempo, como dijo el salmista. Pero si tú solamente lees la Biblia y piensas en ella esporádicamente,
o solo cuando te recuerdas de ella en bodas, funerales o tiempos de gran angustia, te falta apreciar la palabra por la delicia, el tesoro que realmente es. Te falta en cuanto a tu conocimiento de Dios. Él seguirá siendo un gran misterio y no conocerás sus caminos. Te falta en el conocimiento de la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Te falta a llegar a ser ese hombre o esa mujer de Dios, como Pablo dijo a Timoteo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te reto, dejando aquí esta clase, a que aprendas a apreciar la Biblia como el salmista. Vivimos para guardar la ley y ver sus maravillas. Somos forasteros quebrantados. Todos los versos de la Biblia son delicios y consejeros. Gracias por escuchar esta clase y participar conmigo en el estudio de la palabra de Dios. Y yo espero que el Señor, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, continúe bendiciendo su vida y de sus familiares. Gracias, Dios les bendiga.